Buenos días, compañeros. Bienvenidos a la tercera sesión de la formación en Centro Instituto Juan Antonio Pérez Percadero. Una vez que ya presentamos las dos primeras sesiones, vamos a por la tercera. Continuamos con la tarea. Recuerdo, estamos en el Colabora, metemos nuestros datos y dentro del Colabora, ya como primera tarea, donde muchos de vosotros lo habéis hecho, otros todavía están a la espera de hacer la tarea de la primera sesión, había que hacer un comentario en el blog de entrada de cada uno de los compañeros que forman parte de esta formación en centro, como ya se explicó en su día. Y aparte, había una segunda tarea relacionada con la segunda sesión a la hora de realizar los primeros apartados de la programación. ¿Dónde viene la información? Pinchamos en recursos, dentro de recursos, documentos y enlaces. Y aquí, en la carpeta relacionada con las sesiones, pinchamos en sesiones y tareas. Ya se presentó toda la documentación relacionada con la primera y la segunda sesión. Hoy empezamos con la tercera tarea, vinculada con la tercera sesión. Descargamos el documento correspondiente que vamos a utilizar como referencia. Yo ya lo tengo descargado, lo tengo aquí para ser más efectivo. Pues vamos a ello. Vale, vamos a hacer un poquito más grande. Ok. En la tercera sesión vamos a analizar los siguientes elementos curriculares de una programación. Los objetivos, teniendo como principal referencia las competencias clave, los bloques de contenido y su temporalización en UDIs y aspectos metodológicos generales que debemos de utilizar como referencia. ¿Cuál es la tarea? Hacer estos apartados de la programación y subirlos a la carpeta correspondiente del departamento. Pasamos al elemento curricular de objetivos. Ya vimos en el Real Decreto 1105/2014 cuál era la definición de objetivos. ¿Qué os vamos a presentar a continuación? En primer lugar, los objetivos generales de la etapa de secundaria y de bachillerato, tomando como principal referente las competencias clave. No está subrayado en amarillo. Recuerdo qué significaba esto, que lo podemos utilizar de forma comodín para hacer un copy-pega y esta información del apartado 6.1 sirve para todas las programaciones, ya que estamos hablando de la etapa de secundaria y de bachillerato. Eso sí, si nuestra programación la vamos a hacer para secundaria, cogemos los objetivos de secundaria. Si nuestra programación la vamos a hacer para bachillerato, cogemos los objetivos de bachillerato. Podemos suprimir esa etapa o enseñanza que no vamos a incluir en la programación. ¿En qué consiste este cuadro? Hemos cogido todos los objetivos de la etapa de secundaria que vienen recogidos en el Real Decreto 1105/2014 y le hemos ido indicando con una X con qué competencia clave tiene mayor vinculación. Recuerdo que las competencias clave venían recogidas en una orden estatal que era 65/2015. Aquí presentamos todos los objetivos de etapa poniendo la X con la competencia clave correspondiente. Sería interesante que al menos leáis la temática de cada uno de los objetivos de la etapa de secundaria y de bachillerato, al menos para saber cuáles son las principales finalidades que se consideran al finalizar dicha etapa educativa, donde debemos de utilizar como referencia. Objetivo A, su relación con esas competencias clave. B, C, vamos adelante. D, E, F, G, H, I, J, K, L y ahí acabamos. Aparece otro cuadro. Objetivo de etapa de secundaria del decreto 111/2016. Estos objetivos de la etapa de secundaria son objetivos aportados por la normativa de Andalucía. Son dos más que se unen a los objetivos de secundaria anteriores, muy vinculados con temáticas andaluzas, trabajar la modalidad lingüística andaluza, conocer la cultura andaluza en su entorno natural, físico, cultural, etc. Por tanto, también debemos de incluir en nuestras programaciones el contenido, el elemento transversal de la cultura andaluza. Aquí presentamos su relación con los objetivos de etapa.
Aparecen después los objetivos de etapa del bachillerato. Si vuestra programación, como he dicho anteriormente, es de secundaria, lo podemos suprimir, recogido en el Real Decreto 1105/2014 y su relación con las competencias clave. Todo esto es comodín. Y más abajo, los objetivos de etapa de bachillerato de la normativa andaluza, del Decreto 110/2016, añadiendo e incorporando un par de objetivos vinculados con temática andaluza y su relación con nuestro principal referente, las competencias clave, que era una de sus funciones fundamentales. Ya viene algo inadecuado, el color amarillo subrayado. Eso significa que lo tenéis que elaborar, que es específico de vuestro departamento y lo tenéis que cambiar. Los objetivos generales de la materia. Estos son los objetivos que vienen recogidos en el currículum, que son específicos a cada una de las asignaturas y vienen recogidos en la normativa andaluza. En el anexo 1 si es asignaturas troncales, en el anexo 2 si es asignaturas específicas y en el anexo 3 si son de libre configuración autonómica. Estos objetivos son aquellos que vienen recogidos en la orden del 14 de julio del 2016, cuya orden la incorporamos en material adjunto dentro de la carpeta del Colabora. Estos son los objetivos del área de educación física. Tenemos que presentar los que son específicos de nuestro departamento. Suelen estar alrededor entre 8 o 10 objetivos aproximadamente. En educación física, me he equivocado, son 12, suele estar entre 8 y 12. Y el último punto de la programación, una mayor concreción. Hemos cogido los objetivos de etapa, que vienen recogidos por letras. Hemos recogido los objetivos de la asignatura, de la materia, que vienen recogidos por números. Y ahora llega el trabajo del docente, la concreción de los objetivos al curso escolar, en este caso 2020-2021, que tú vayas a desarrollar durante el curso escolar. Supondría una especie de tercer nivel de concreción de los objetivos. Supondría aquellos objetivos, partiendo de lo que vienen recogidos en la normativa, que vayas a trabajar durante el curso escolar. Y aquí presentamos una concreción para el curso de esta programación que yo estoy utilizando como referencia, para segundo de secundaria. Por tanto, presentamos los objetivos generales de la programación para el curso, concretando los objetivos anteriores relacionados con nuestro principal referente, es decir, con las competencias clave. Estos son los objetivos que yo voy a trabajar durante el curso escolar 2020-2021 para segundo de secundaria. Y al final, entre paréntesis, aparecen las competencias claves con las que están relacionadas. Es un trabajo específico de cada profesor según el curso, donde al estar en amarillo lo tenemos que hacer específico de nuestro departamento y de nuestra asignatura. Por tanto, los objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 son exactamente los objetivos que yo quiero conseguir para el curso 2020-2021 para segundo de secundaria, vinculando al final del mismo las competencias claves con las que están relacionados. ¿A través de qué objetos de enseñanza-aprendizaje, tanto en saber decir, saber hacer como saber ser, vamos a conseguir los objetivos? Pasamos al siguiente elemento curricular, concretamente los contenidos. Aparece la definición de contenidos recogido en la normativa y aparece un apartado atractivo, significativo, que sirve de reflexión. Máxima atención, por favor. Dijimos anteriormente en el apartado sobre las competencias clave que tenía dos grandes funciones. Uno, que va a ser el principal referente curricular del resto de los elementos curriculares. Por tanto, si lo hemos visto recogido en los objetivos, cómo se relacionan, también lo vamos a recoger con los contenidos. Y dos, que las competencias claves se desarrollan en la práctica con un término que veremos en metodología que se llama tareas integrales. ¿Cómo se recogen las competencias claves con los contenidos? Detalle bastante significativo. La Orden Estatal de las Competencias Clave, Orden 65/2015, dice que una competencia recoge tres tipos de contenidos. Contenidos de saber hacer, es decir, contenidos más prácticos,
contenidos procedimentales, contenidos de habilidades, contenidos de desarrollo práctico, contenidos de saber decir, es decir, de aspectos conceptuales, conocimientos, teorías, principios, habilidades lingüísticas y contenidos de saber ser, es decir, actitudinales, comportamentales, de respeto, de colaboración, de ayuda, de actitud, etc. Y nos aconseja que organicemos los contenidos bajo los 3 saberes competenciales que se practican, que se ponen en práctica en la vida cotidiana. Un niño tiene que saber decir su parte conceptual, conocimiento y en habilidades lingüísticas, tiene que saber hacer, poner en práctica con sus habilidades y aspectos procedimentales un desarrollo práctico de dichos contenidos y tiene que saber ser, un comportamiento, actitud, responsabilidad, interés y esfuerzo en su desarrollo, en la práctica diaria, en su desarrollo en el sistema educativo. Por tanto, vamos a reflexionar qué contenidos nos dice la normativa que se encuadran dentro de la parte más conceptual, saber decir, más práctica, saber hacer, más actitudinal, saber ser. Esto es muy parecido a la forma en la que se organizaban los contenidos en la época de la LOCSE, en la que se organizaban los contenidos bajo conceptos, procedimientos y actitudes, pero ahora bajo los saberes competenciales en saber decir, hacer y ser. ¿Qué es lo que voy a presentar a continuación? Vamos a presentar los contenidos que voy a trabajar en mi curso. Por tanto, si vamos a hacer la programación de un curso en concreto, primero tenemos que recoger cuáles son los contenidos que vamos a trabajar en ese curso. En este caso, segundo de secundaria. Esos contenidos, yo he hecho un copy-pega. Un copy-pega que viene en el anexo 1, o en el anexo 2, o en el anexo 3 de la orden del 14 de julio del 2016, donde aparecen una secuenciación de contenidos por cursos. Y ahí aparecen los contenidos que se trabajan para primero, segundo, tercero, cuarto de secundaria y también contenidos en bachillerato. Por tanto, yo de los contenidos que aparecen en esa normativa de segundo de secundaria, analizo cuáles son los que yo voy a trabajar en el curso 2020-2021 y copio y pego exactamente aquellos contenidos que voy a poner en práctica en mi programación. Por tanto, tales contenidos aparecen en la normativa. Lo único que hay que hacer es un copy y pega de lo que trabajemos en el curso. Nos vamos a la orden del 14 de julio del 2016, nos vamos a nuestra asignatura, nos vamos a nuestro curso y analizamos los contenidos que vamos a trabajar para el curso escolar. Y ahora, esos mismos contenidos los voy encuadrando en cada uno de los saberes competenciales. ¿Cuáles son aquellos contenidos más conceptuales y de conocimiento? Los meto dentro del saber decir. ¿Cuáles son aquellos contenidos más prácticos? Los meto en saber hacer. ¿Y cuáles son aquellos contenidos más actitudinales? Los meto en saber ser de cada uno de los bloques de contenido tal como viene recogido en la normativa. A modo de ejemplo, yo he cogido los contenidos que vienen en el bloque 2, condición física y motriz, de segundo de secundaria, he hecho un copy-pega de lo que voy a trabajar en el curso escolar y la parte más conceptual, factores que intervienen en el desarrollo de la condición física, qué son las capacidades físicas básicas, cuáles son, contenidos más prácticos, desarrollo de actividad y ejercicio para el desarrollo de la condición física, práctica de procedimientos de evaluación, factores más actitudinales, valoración de los efectos de la actividad física en la condición saludable, acondición y relación con el momento evolutivo en el que se encuentra el niño. Por tanto, he recogido los contenidos de la normativa de cada uno de los bloques, los que voy a trabajar en el curso para segundo de secundaria y lo he estado poniendo en saber hacer, saber decir y saber ser. Hay contenidos que pueden englobar a lo mejor dos saberes competenciales, donde tú creas que es tanto conceptual saber decir como procedimental saber hacer. No hay ningún problema de hacer un copy-pega de ese contenido y lo metes en ambas columnas. De esta forma demostramos
cómo los contenidos los organizamos en saberes competenciales. De esta forma demostramos cómo las competencias clave también forman parte de los contenidos. He aquí, este cuadro que utilizáis como referencia, hacéis un copy-pega, pero lógicamente al estar en amarillo lo tenéis que hacer de vuestra asignatura, de vuestro curso. Nos vamos ya al apartado 7.2, temporalización de las unidades didácticas integradas. Es un apartado que ya tenemos en muchas programaciones de organizar las distintas unidades didácticas integradas por los meses a lo largo del curso. Un pequeño detalle informativo. Hay tres tipos de temporalización. Está la temporalización horizontal, donde las 5, 6, 7, 8, 9 UDIs que tú vayas a trabajar durante todo el curso no se trabajen en un mes concreto, sino que estén trabajándose durante todo el curso. Y tú vayas poniendo 3X mayor importancia, 2X media importancia, 1X poco importante por cada mes, según el contenido de esa UDI. Por tanto, hay una temporalización horizontal en la que las UDI que tú trabajas durante el curso se vaya a desarrollar de forma transversal a lo largo de todos los meses del curso. Hay otro tipo de temporalización, que es el que yo elaboro. Es una temporalización, aunque pone vertical, es una errata. Es una temporalización mixta, donde hay una unidad didáctica integrada que es de condición física, que lo voy a trabajar durante todo el curso, porque durante todo el curso va a haber una prueba de resistencia y de flexibilidad. Y aparte, en cada trimestre voy a trabajar las UDIs específicas de cada trimestre, primer, segundo y tercer trimestre, donde se mezclan estas UDIs. Es decir, en el primer trimestre trabajo la UDI 1, 2, 3 y 4, pero las 10 primeras clases no son de la UDI 1. Doy una clase de la UDI 1, doy otra clase de la UDI 2, doy otra clase de la UDI 3, doy otra clase de la UDI 4. Voy mezclando las clases de cada UDI durante el trimestre. Por eso tiene un carácter mixto, porque se están mezclando las UDIs de cada trimestre y encima hay una UDI transversal durante todo el curso. ¿Y por qué también es vertical? Porque en cada trimestre trabajo una serie de UDIs. En este sentido, lo más común es que presentéis una temporalización vertical, que pongáis meses: octubre, esta UDI; noviembre, esta UDI; diciembre, esta UDI; enero, esta UDI. Y vais indicando cuáles son las UDIs que vais a trabajar durante todo el curso, yendo una detrás de otra por compartimentos estancos, indicando el mes correspondiente. O, si queréis renovar, innovar y hacer cosas distintas, os podéis plantear un carácter mixto, haciendo alguna UDI transversal durante todo el curso, mezclando las UDIs durante ese curso, o a lo mejor una temporalización horizontal. Estas son las 8 UDIs que yo voy a trabajar en segundo de secundaria para educación física. Tenéis que presentar el específico de vuestra materia, donde se explica un poco por encima de qué va cada uno. Un último detalle. Es aconsejable que los nombres de las UDIs resulten atractivos y significativos, porque a la hora de hacer una evaluación inicial o un torbellino de ideas con el alumnado al principio de la UDI, le pueda resultar algo atractivo y motivante su título correspondiente. Veo por aquí: eres Carolina Marín. Le doy un toque de igualdad, exaltando a una mujer deportista a la hora de trabajar el bádminton. Un paseo por nuestro entorno, a la hora de un senderismo: eres Pau Gasol, baloncesto. O en memoria de Blanca Fernández Ochoa, cuando vamos a ir a Sierra Nevada a esquiar. De esta forma conocen personajes ilustres, situaciones significativas. No todo es fútbol, descubre otro mundo deportivo. Por tanto, ya en el título de la UDI le estoy mandando el mensaje fundamental y significativo que quiero que forme parte de la esencia del trabajo de cada uno de los contenidos. Muy bien, pues vamos a ir terminando. Vamos a ir dando unas pequeñas pinceladas generales sobre el apartado metodología.
encontramos la definición, encontramos un apartado 8.1 que no viene subrayado, que puede servir comodín para todos los departamentos. Orientaciones metodológicas generales para la etapa de secundaria y bachillerato, recogido en la normativa, en este caso andaluza, de cada una de ellas. Personalmente, el apartado de metodología es uno de los más importantes de una programación, porque es el que te hace realmente reflexionar sobre la práctica educativa, sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, sobre la hora de interactuar con los alumnos. Y todo lo que tu mente, tu planificación, previsión previa hayas trabajado, puedes conseguir clases más enriquecedoras, atractivas y mejor organizadas. Lógicamente, de lo que tú has previsto antes a la realidad, no puedes conseguir o no se cumple al 100% lo que tú tenías previsto. Pero a través de la práctica, de la evaluación, de la reflexión y del análisis, cada año se puede ir mejorando en esos factores perjudiciales que hayan ido afectando al desarrollo de las clases. Lo que vamos a ver ahora es normativa, son orientaciones de la normativa, pero me puede hacer pensar y reflexionar de si realmente yo trabajo, cumplo y pongo en práctica muchos de estos consejos que vienen aquí. El vídeo sobre el juicio final en la educación que vimos en el curso de la red de escuelas de espacio de paz, hubo un mensaje bastante significativo, que la escuela sigue siendo igual de hace 150 años y realmente nos tenemos que ir actualizando a todas las novedades educativas que van apareciendo en el siglo XXI. Lo mismo que se va progresando en recursos tecnológicos, medios de comunicación, etc., la escuela no se puede quedar atrás. Nosotros seguimos en un sistema que sigue siendo igual a la de nuestros abuelos, padres, etc. Por tanto, tenemos que ir progresando conforme va avanzando la sociedad. Y hay una serie de situaciones y planteamientos metodológicos que son bastante tradicionales y obsoletos y que yo animo que a través de este curso de formación nos sirva de reflexión, de análisis y de dar un pasito adelante por seguir progresando, innovando e intentando hacer cosas diferentes a lo que estamos acostumbrados. He aquí lo que nos dice la normativa para que nos sirva de reflexión. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial, por tanto, debemos incluir las competencias clave, debemos incluir tareas, debemos incluir situaciones de la vida cotidiana, trabajar por el alumnado, debemos de trabajar un mercadillo con un presupuesto con los niños en matemáticas, debemos hacer experimentos en física y química, debemos convertirnos en historiadores haciendo un trabajo de campo en sociales, en historia, debemos de convertirnos en entrenadores deportivos a la hora de hacer un calentamiento, a la hora de organizar un campeonato, etcétera, en educación física, desde todas las materias. Por tanto, debemos de incluir las competencias en la práctica educativa, en todas las programaciones, y debemos de incluir en las programaciones estrategias para adquirir alumnos las competencias clave. Por tanto, que no quede en un simple aspecto burocrático las competencias clave y que realmente se lleve a la realidad. La principal persona responsable es el profesor a la hora de organizar la metodología, y es importante siempre tener en cuenta la atención a la diversidad. Eso sí, es muy difícil, es muy complicado, teniendo clases de 30, 32, 34 alumnos, respetar los ritmos de aprendizaje de cada uno. Es de nuestros mayores retos. Es muy fácil la teoría, pero en la práctica, por desgracia, como está planteado, los recursos y la organización no nos facilita esa atención a la diversidad. Un detalle importante: debemos de mezclar prácticas individuales, prácticas cooperativas. No tiene que ser todo el horario escolar haciendo actividades individuales. No tiene que ser todo el horario escolar haciendo actividades cooperativas. Debemos de alternar. Pero aquí no dice la palabra trabajo en equipo. Aquí dice la palabra cooperación. Tenemos que reflexionar muchísimo sobre los trabajos en grupo que hacemos desde todas las asignaturas. ¿Por qué? Porque es una realidad en la que grupos de 5, 2 se lo curran, el otro vive del cuento, los otros 2 no hacen absolutamente nada, y realmente eso no es un trabajo cooperativo. Realmente se lo han currado 2 personas, los otros 3 han vivido de la cara dura, y encima los 2 que se lo han currado viven frustrados debido a que los demás no muestran el interés correspondiente. Y lo más incoherente y duro es que los 5 se llevan la misma nota. Eso no es aprendizaje cooperativo.
Eso es prácticamente un trabajo individual o por pareja de 2 personas. Tenemos que reflexionar muchísimo sobre cómo organizamos, cómo planteamos, cómo desarrollamos los trabajos en grupo. Que ya veremos más adelante que el aprendizaje cooperativo implica que todos participen, que todos se impliquen, que todos colaboren y que existe una palabra tan maravillosa como es la interdependencia positiva en la que todos se enriquezcan. Pero claro, tú como docente controlas eso. Es difícil, pero es posible. Eso sí, la primera vez no sabe bien, la segunda vez tampoco, la tercera vamos consiguiendo. A corto plazo no lo vamos a conseguir, pero tenemos que educar al niño progresivamente en el aprendizaje cooperativo con una serie de estrategias que ya veremos más adelante, algunas premisas básicas del aprendizaje cooperativo. Los centros docentes tienen que favorecer condiciones y entornos de aprendizaje. Soy consciente que los recursos humanos, que los recursos materiales cada vez escasean más, que los recursos espaciales cada vez escasean más, pero hemos de intentar tener los recursos adecuados para tener una buena calidad educativa. Debemos de implicar al alumno en su propio proceso de aprendizaje, que tengan capacidad de autoevaluación. Debemos de crear la superación, el esfuerzo, que estamos acostumbrando a los niños a la ley del mínimo esfuerzo, y ni eso, ya cada vez menos, es decir, no llegan ni a la ley del mínimo esfuerzo. Y pensamos que a veces venga, vamos a pasarle la mano, creemos a veces que estamos actuando correctamente. Desde mi perfección humilde, que es igual de respetable a todas las demás perfecciones, pienso que lo que estamos acostumbrando a los niños que van a tener todo en la vida por delante sin trabajarlo y conseguirlo. Debemos de favorecer el autoconcepto y la autoconfianza del niño, que se sienten importantes, que sean autónomos, no tan dependientes, y que exista la colaboración, como hemos dicho. ¿Qué más orientaciones metodológicas? En todas las asignaturas se debe de trabajar las habilidades lingüísticas, en todas. La lectura, la expresión oral, la expresión escrita, la comprensión lectora, las habilidades lingüísticas, es uno de los apartados que vamos a incorporar. Vamos a crear un pensamiento crítico del niño. A veces, que no estén de acuerdo contigo y que lo comuniquen públicamente, tienen su derecho y lo debemos de escuchar y lo debemos de respetar. Eso sí, las habilidades deben de ser adecuadas y de forma democrática y educada. No vamos a permitir que un niño nos hable de forma déspota criticando nuestra metodología, pero si son críticas constructivas, ¿por qué nos sirve? Debemos de trabajar la construcción colectiva e individual de conocimiento, investigar, trabajo de investigación, pero que se impliquen todos. Actividades de recopilación, de sistematización, de presentación de la información, actividades TIC, actividades de búsqueda de información, actividades de trabajos de campo, actividades en los que los niños se van a hacer una presentación en Prezi, se van a hacer una presentación en PowerPoint, se van a hacer una presentación oral, se van a explicar sus resultados, etcétera, etcétera, porque eso es en lo que se van a encontrar después en su futuro laboral. Estrategias interactivas, intercambio verbal y colectivo. A veces pensamos que por tener la hora entera a los niños en silencio estamos consiguiendo un beneficio. ¿Hay momentos de estar en silencio? Claro que sí. ¿Hay momentos de hacer un trabajo individual? Claro que sí. Pero tiene que haber momentos en los que haya una charla, en los que haya un coloquio, en los que haya un intercambio verbal, en los que trabajen las habilidades lingüísticas, en los que levanten la mano, en los que den su opinión, en que hablen por pareja, en los que hablen en grupo. Y debemos de procurar que hablen con propiedad, con fundamento, con el tecnicismo adecuado, con el lenguaje correcto, con el lenguaje corporal adecuado y que sepan expresarse correctamente. ¿Dónde estamos mejorando estrategias interactivas de expresión oral? Por tanto, vamos a buscar en todas las asignaturas que los niños hagan estrategias interactivas. En el curso hubo algo del que me encuentro enamorado. Las tertulias literarias y dialógicas, que a través de la poesía, que a través de textos, que a través de redacciones, etc., compartan percepciones, opiniones, sentimientos de lo que están leyendo. Metodologías activas, metodologías competenciales. Ya queda un poco obsoleto el tema del libro de texto. ¿Hay que trabajar con libro de texto? Sí, pero todo el horario escolar con libro de texto. ¿No somos capaces los profesores de intentar hacer metodologías atractivas y significativas basando en situaciones